Una mujer negra es arrestada sin motivo frente a una cafetería, tratada como sospechosa por llevar las placas equivocadas. El oficial Keller y su sargento Pike no vieron a una ciudadana, sino un perfil al que juzgar sin preguntar. Pero no sabían que esa mujer era la general de 4 estrellas Maya Ellison, y que el país entero iba a enterarse. Solo escuchen cómo esta historia dio un giro inesperado y por qué, al final, la verdad y la dignidad hablaron más fuerte que los prejuicios. Era una tarde húmeda de octubre en Arlington, Virginia. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y la lluvia amenazaba sin llegar a caer. Maya Ellison había salido temprano de casa, con la misma rutina de siempre. Revisión de correos, llamada rápida a su asistente del Pentágono y una parada para tomar su café habitual. No llevaba uniforme ese día. Vestía una sudadera gris con capucha, jeans rectos y zapatillas deportivas. Discreta, funcional, nada que llamara la atención. Nada, salvo el color de su piel. Estacionó frente a una cafetería de esquina, en una zona tranquila a 5 minutos de uno de los accesos principales al complejo militar. Mientras apagaba el motor y revisaba su agenda en el teléfono, escuchó un chirrido brusco de neumáticos a su izquierda. Luego otro. 2 patrullas se habían detenido de forma agresiva, bloqueando su vehículo tanto por el costado como por detrás. El corazón le dio un vuelco, no de miedo, sino de reconocimiento. Había visto ese patrón antes, lo había leído en reportes, lo había escuchado en testimonios, y ahora lo vivía en carne propia. Antes de que pudiera bajar el vidrio, 2 figuras descendieron de las patrullas. El primero, el oficial Brad Keller, blanco, de complexión robusta, mandíbula apretada y voz áspera, se acercó con la mano ya sobre el arma. El segundo, Dylan Moore, más joven, visiblemente nervioso y con expresión contenida, le iba detrás, como si siguiera un guión que aún no comprendía del todo. «Las manos donde pueda verlas, ahora mismo», ordenó Keller sin saludar ni identificarse. Maya levantó las manos lentamente, aún dentro del coche. Su mirada era firme, controlada. No dijo nada aún. Sabía que cualquier palabra podía convertirse en un malentendido. «Tiene placas que no coinciden con el modelo», añadió Keller, sin dar espacio a explicaciones. «Y coincide con una descripción. Mujer afroamericana, sudadera gris en un sedán negro. Lo tenemos». Moore pareció dudar. Miró a su compañero, luego a la mujer que tenían delante. Algo no encajaba, pero no dijo nada. «Oficial», dijo Maya con voz serena, «este vehículo está registrado a mi nombre. Tengo aquí mi licencia y una identificación válida del Departamento de Defensa». Lentamente, sin bajar las manos, indicó con la mirada hacia su bolso en el asiento del copiloto. «¿Puedo?», preguntó. Keller asintió con brusquedad. Maya tomó la billetera y sacó su licencia de conducir de Virginia y una credencial de acceso militar. No decía su rango, pero el sello del departamento y el chip de seguridad eran inconfundibles para cualquier agente entrenado. Keller no los miró con atención. Tomó ambos documentos, los sostuvo en el aire unos segundos, luego los devolvió sin revisar nada en su radio. Su expresión se endureció aún más. «¿Me está mintiendo?», espetó, acercándose demasiado. «¿Qué está ocultando?». Maya levantó una ceja. Su paciencia comenzaba a tensarse, pero no perdió la compostura. «Oficial, le aseguro que todo está en regla. Si me permite llamar a mi oficina». «Salga del vehículo, ahora», gritó Keller interrumpiéndola. «Coloque las manos sobre el capó». En ese momento, un adolescente que estaba en la acera de enfrente, comiendo con su madre en un restaurante, sacó su teléfono y comenzó a grabar. Las voces se habían escuchado desde el interior. La madre intentó detenerlo, pero el chico ya apuntaba la cámara hacia la escena. Maya salió despacio. Mientras bajaba, alzó las manos nuevamente. Keller la tomó del brazo con fuerza innecesaria y la giró sin previo aviso. La empujó contra el capó con brusquedad. El sonido metálico del contacto resonó más fuerte que el murmullo del tráfico. No hubo resistencia. Maya, como militar entrenada, sabía que cualquier movimiento podía ser usado en su contra, pero algo dentro de ella, algo más antiguo que el entrenamiento, se removía. «Esto es un error», dijo, sin alzar la voz. Keller no respondió. Sacó las esposas con un movimiento rápido y las colocó con un clic seco. Ese fue el segundo golpe.
El primero había sido el silencio de los testigos, los clientes que miraban desde los ventanales, los transeúntes que bajaron la vista, los que fingieron no ver. El segundo, sin duda, fue el sonido de esas esposas ajustándose alrededor de sus muñecas, no por el dolor físico, sino por lo que representaban, la sospecha automática, la presunción de culpa, el juicio sin verificación. Dylan Moore bajó la mirada. Por un instante la duda cruzó su rostro de forma tan visible que hasta el adolescente que grababa la escena lo notó. Maya lo vio también. Lo sostuvo con la mirada por apenas un segundo. En ese cruce silencioso, algo quedó dicho. Aún puedes parar esto. Pero no lo hizo. Keller la guió hacia la patrulla como si escoltara a una criminal peligrosa. Maya caminaba erguida, sin perder la dignidad. Cada paso que daba no era solo suyo, era el peso de muchas otras historias no grabadas, no contadas, no creídas. Y esta, aunque aún nadie lo sabía, estaba apenas comenzando. El trayecto hacia la comisaría fue breve, pero cada segundo pesaba como una piedra. En el asiento trasero de la patrulla, con las muñecas aún apretadas por las esposas, Maya Ellison mantenía la cabeza erguida. Sus ojos, fijos en el respaldo del asiento delantero, no parpadeaban. No había súplica ni desesperación, solo una concentración absoluta, la misma que usaba antes de entrar a una sala de estrategia en zona de conflicto. El oficial Dylan Moore, al volante, evitaba mirarla por el retrovisor. Había empezado ese turno con la intención de subir sus números. El mes anterior, su hoja de servicio había recibido observaciones por poca iniciativa en campo. Su sargento, Linda Pike, le dejó claro en su última evaluación: menos dudas, más acciones. Sé firme o serás invisible. Y Moore, con apenas 2 años en la fuerza, quería dejar de ser invisible. Junto a él, Brad Keller mantenía los brazos cruzados. Miraba por la ventana como si ya hubiera cerrado el caso en su mente. Para él, la escena no era nueva. No dudaba, no cuestionaba. Desde aquel operativo fallido donde un sospechoso lo había herido con un objeto escondido, Keller había endurecido cada gesto, cada pensamiento. Más vale prevenir que caer, repetía con frecuencia. La precaución se había vuelto escudo y excusa. Cuando llegaron a la comisaría, Maya descendió sin quejarse. Sus pasos eran calculados pero no lentos. No mostraba debilidad, aunque las marcas del apretón de las esposas comenzaban a enrojecer su piel. En la sala de ingreso, la iluminación blanca parecía acentuar el contraste entre la calma de Maya y el bullicio administrativo. 2 detenidos esperaban en sillas metálicas. Una secretaria tecleaba sin mirar. La sargento Linda Pike salió de su despacho al notar movimiento. Alta, de gesto autoritario y voz firme, se acercó con una carpeta en la mano. Llevaba el uniforme impecable, con insignias bien visibles. No necesitaba gritar para imponer respeto. Keller le entregó la identificación militar que Maya había mostrado. «Dice que es del Departamento de Defensa», murmuró, sin convicción. Pike alzó una ceja y revisó la tarjeta por encima. No escaneó el chip, no cruzó datos, la observó como si fuera una pieza de utilería barata. «Todos traen algo falso», comentó con desdén, dejando la credencial sobre la mesa sin devolverla. Moore apretó los labios. Estaba a punto de hablar, pero la tensión en el ambiente lo hizo retroceder. Nadie quería parecer blando frente a Pike. Ella notaba cada movimiento, cada mirada. «Tiene derecho a una llamada», añadió, casi como una concesión. Maya asintió. Le retiraron las esposas solo para permitirle marcar. No pidió ayuda, no explicó lo ocurrido. Solo pronunció 5 palabras al teléfono, con tono firme y sin afectación. «Ellison, retenida, precinto 14, ya». Colgó antes de que el receptor pudiera responder. Pike frunció el ceño. Keller volvió a cruzar los brazos. Moore se quedó inmóvil, sintiendo que algo no encajaba. No en los papeles, no en el procedimiento, sino en el aire. Había algo en la forma en que esa mujer respiraba, no con miedo, sino con tensión, como si llevara entrenando años para enfrentar injusticias sin pestañear. Maya volvió a sentarse, sola, en un banco junto a la pared. Las esposas habían vuelto a su sitio. Cruzó las manos y bajó la mirada por primera vez. No era rendición, era cálculo, silencio estratégico. Sabía que todo lo que dijera podría usarse para distorsionar su imagen.
así que guardó las palabras como un soldado guarda munición en terreno enemigo. Moore, mientras tanto, pidió salir un momento a tomar aire. Se apoyó en una columna exterior y sacó su teléfono, no para revisar mensajes, sino para confirmar un presentimiento. Abrió una red social local. En la sección de videos recientes ya circulaba el clip grabado por el adolescente. El título era claro: Mujer negra arrestada sin explicación por 2 policías en Arlington. El video mostraba el momento exacto del forcejeo, el tono hostil de Keller, la compostura de Maya, el sonido seco de las esposas. Y los comentarios no eran amables. Moore sintió un nudo en el estómago. No por miedo a las consecuencias, sino por el peso de haber callado. Había estado ahí, había visto, había sentido la duda. Y aún así, no actuó. Dentro de la comisaría, Maya cerró los ojos por unos segundos. Escuchaba todo: el golpeteo de los teclados, las voces de otros detenidos, el murmullo de Moore al regresar. Sabía que el sistema no cambia por un error, pero cada error que se visibilizaba abría una grieta, y esa grieta, si se llenaba de verdad, podía convertirse en camino. Lo que aún nadie comprendía era que esa mujer sentada en silencio, con las muñecas marcadas y la frente alta, no era simplemente una víctima de una detención injusta. Era una general. Y el reloj ya contaba los minutos para que el mundo lo supiera. El reloj marcaba las 17:48, cuando la puerta principal del precinto 14 se abrió con un sonido sutil, casi imperceptible. No fue una entrada escandalosa ni acompañada de sirenas, pero el ambiente cambió, como si el aire mismo se replegara ante algo mayor, ineludible. 2 vehículos SUV de color negro, sin placas visibles, habían llegado con la precisión de un mecanismo militar. Nadie en la comisaría los había solicitado, pero todos entendieron, en lo más profundo, que no estaban allí por error. Del primer vehículo descendió un hombre de mediana edad, uniforme azul impecable, mirada directa. El coronel Samuel Ortiz, miembro del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, cruzó el umbral del edificio sin levantar la voz, sin mover un músculo de más. Su presencia no necesitaba volumen. Sostuvo en alto una credencial con borde dorado y sello oficial. El agente de guardia en recepción tardó menos de un segundo en reaccionar. Se puso de pie de golpe. Los que estaban cerca sintieron cómo la temperatura del vestíbulo bajaba medio grado. Ortiz no se presentó, solo preguntó, con una firmeza que no admitía repetición: ¿dónde está la general de 4 estrellas Maya R. Ellison? El nombre no fue solo una frase, fue un golpe silencioso que partió la sala por la mitad. Pike, que acababa de salir de su oficina con un café en la mano, se detuvo en seco. La risa que escapó de sus labios fue breve, automática, incrédula, como un mecanismo de defensa ante lo que parecía absurdo. «¿General?», repitió, con una sonrisa incrédula sin soltar el vaso. Pero Ortiz ya no la miraba. Había sacado un pequeño altavoz portátil, uno de esos que se usan en operativos para emitir órdenes a distancia. Lo conectó, lo encendió y habló, sin dramatismo: «General, estamos aquí». Desde el pasillo lateral se escuchó una única respuesta. No hubo gritos ni ansiedad, solo una voz firme, segura, limpia de adornos: «Aquí». El eco de esa palabra se extendió como una vibración eléctrica. En el pasillo, Maya se puso de pie, las manos aún esposadas delante de ella, como si fueran un detalle menor. No había duda, no había margen de error. Esa voz había dado órdenes en zonas de guerra, había sostenido negociaciones con jefes de Estado, había pronunciado discursos ante miles, y ahora resonaba entre paredes demasiado pequeñas para contenerla. Pike dejó caer el vaso de café, no se rompió, pero el sonido del golpe contra el suelo marcó el momento exacto en que la incredulidad se convirtió en certeza. Keller, que observaba desde el fondo, retrocedió un paso. Sus ojos recorrieron la escena buscando una explicación, un fallo, un punto de fuga. No encontró ninguno. Moore, pálido, tragó saliva.
Su cuerpo reaccionó antes que su mente, fue directo al llavero de su cinturón. La llave de las esposas tembló apenas entre sus dedos. Maya avanzó hacia el vestíbulo con pasos controlados. Nadie la escoltaba, nadie la detenía. Ortiz se cuadró ante ella con un leve asentimiento de respeto. No hubo gestos grandilocuentes, solo el peso del reconocimiento. Cuando Moore finalmente logró abrir las esposas, las sostuvo un segundo de más antes de retirarlas. El sonido al caer fue casi imperceptible, pero en esa sala todo era silencio. Maya no tembló, no se frotó las muñecas, no alzó la voz. Se acomodó la sudadera gris con un gesto lento, estiró los hombros y miró uno por uno a los 3 rostros que la habían recibido horas antes como sospechosa. Keller no sostuvo la mirada. Pike no dijo palabra. Moore apenas respiraba. Entonces Maya habló, sin ira, sin acusación. Su voz tenía la claridad de una orden que se ha dado miles de veces antes, y al mismo tiempo era la primera que ese lugar escuchaba con tanta fuerza. Ahora, háganlo por el procedimiento. No fue un grito, fue justicia en forma de instrucción. En ese instante, no era solo una mujer liberándose de unas esposas, era el sistema enfrentando su reflejo. Y ese reflejo, preciso, silencioso, imposible de negar, no perdonaba la excusa de la costumbre. Esa misma noche, sin necesidad de una denuncia formal, se abrió una investigación interna. No hubo margen para aplazamientos. El caso ya no era un incidente aislado, se había convertido en un punto de quiebre. A las 21:17, el fiscal del condado de Arlington recibió una llamada directa desde el Departamento de Defensa. 10 minutos después, sonó la línea del gobernador. Lo que inicialmente había parecido una detención más, había escalado hasta el corazón del aparato político y mediático del Estado. En paralelo, el video captado por el adolescente, aquel que había comenzado como un simple gesto de indignación ciudadana, se propagó a una velocidad insólita. En cuestión de horas, superaba los 4 millones de visualizaciones. Titulares en medios nacionales hablaban de la detención de una general de 4 estrellas por perfil racial. Las redes sociales estallaban en debates. Las calles también. Frente al precinto 14, comenzaron a aparecer velas, flores y pancartas. Algunas decían simplemente, dignidad no es un rango. Otras, más directas, si esto le pasa a una general, ¿qué le hacen a quienes no pueden defenderse? Maya Ellison, entretanto, guardaba silencio. Rechazó cada solicitud de entrevista, cada cámara, cada editorial que buscaba su voz. No por miedo ni por estrategia, sino porque entendía que su papel ahora no era protagonizar, sino ordenar. No dar discursos, sino exigir estructura. Y para eso no bastaba con indignación. Aceptó, sin embargo, reunirse con el jefe de policía de la ciudad, Marcus Hale. La cita se realizó en una sala discreta del edificio central. Nada de luces, nada de comunicados previos. Ella llegó vestida de civil, pero con la espalda recta y la mirada directa. Hale, un hombre con experiencia y rostro cansado, la esperaba con una carpeta en la mano. Sabía que no podía ofrecer disculpas vacías, y Maya no las buscaba. «No vengo por una sanción rápida», dijo apenas se sentaron. «Vengo por lo que permite que esto ocurra cada semana sin cámaras». Sobre la mesa, colocó una lista clara. Informes detallados de detenciones filtrados por zonas y raza. Historial de sanciones internas por mala conducta. Registros de cursos de capacitación en perfilamiento y uso de fuerza. Políticas internas de cuotas de productividad. Nombre y experiencia de quienes elaboran los protocolos operativos. Quiero ver el patrón, no el incidente. Hale comprendió entonces que no enfrentaba a una víctima que busca venganza, sino a una líder que exige rediseño. Y eso era más desafiante. En los días siguientes, los 3 oficiales involucrados fueron llamados a declarar. Dylan Moore fue el primero. Su testimonio fue breve pero honesto. Con voz temblorosa, admitió haber sentido dudas desde el inicio. Confesó que algo en la actitud de Keller le incomodó, pero que no se atrevió a intervenir.
No sabía si tenía derecho, dijo, o si sería visto como debilidad. Maya, presente en la sala, lo escuchó sin interrumpir. No hubo reproche, solo observación. Sabía que el silencio de Moore reflejaba algo más grande que él mismo, una cultura donde callar es la opción segura. Brad Keller, por su parte, adoptó una postura defensiva. Alegó instinto policial, protocolo de patrullaje y coincidencia con descripciones previas. Su lenguaje evitaba el término error, y en su tono se mezclaban rigidez, orgullo y una inquietud mal disimulada. La sargento Linda Pike fue aún más técnica. Habló de control de situaciones de riesgo, ambigüedad operativa, autoridad en campo. En ningún momento reconoció la posibilidad de haber subestimado o ignorado la validez del pase militar que Maya había presentado. Para ella, cada decisión tomada entraba dentro de los márgenes reglamentarios. Fue entonces cuando Marcus Hale, revisando los informes completos, comprendió la dimensión del problema. No se trataba solo de 3 agentes. Era un sistema que recompensaba obediencia mecánica por encima de criterio, donde se privilegiaban los números de detención por sobre la calidad del procedimiento, y donde los entrenamientos se enfocaban en neutralizar, no en entender. Las cuotas de productividad, no escritas pero omnipresentes, funcionaban como reloj de arena para ascensos y bonos. Los simulacros fomentaban respuestas rápidas, no preguntas inteligentes. Y lo más alarmante, se confundía dureza con justicia, eficiencia con rigidez. El ayuntamiento convocó entonces a una audiencia pública. Fue una decisión sin precedentes, no como espectáculo, sino como declaración de responsabilidad ante los ciudadanos. Maya aceptó presentarse. Ese día sí vistió su uniforme, azul impecable, insignias brillantes, cabello recogido con precisión militar. No habló con emoción exagerada, no hubo tono acusador. Su discurso fue sereno, claro y devastador. El sesgo no necesita insultos para dañar, no necesita gritar. A veces actúa en silencio. Antes de que se apriete un gatillo, ya puede haber destruido una carrera, una confianza o una vida. Miró a la sala repleta, compuesta por funcionarios, ciudadanos, policías y prensa. Nadie se movía. A mí me liberaron por mi rango, pero millones no tienen insignias que los salven. Si ustedes piensan que esto terminó bien, entonces el problema es más profundo de lo que imaginan. No pidió sanciones, pidió memoria, pidió rediseño, pidió voluntad. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la ciudad no aplaudió al final. Guardó silencio, no por indiferencia, sino por respeto. Las decisiones llegaron sin demora, pero no como simples reacciones a una crisis mediática. Esta vez no fueron medidas simbólicas ni promesas vagas. Fueron acciones concretas, firmadas, comunicadas y, lo más importante, asumidas públicamente. Brad Keller, el oficial que había liderado la detención con tono inflexible y mirada cerrada, fue suspendido de manera indefinida, sin goce de sueldo. El informe disciplinario habló de uso indebido del criterio operativo, falta de verificación de credenciales oficiales y actitud desproporcionada en el abordaje de una ciudadana sin resistencia. Linda Pike, su sargento, fue también suspendida. En su caso, el lenguaje del documento fue más técnico, pero igual de claro. Fomento de prácticas operativas cuestionables bajo el amparo de protocolos no supervisados. Dylan Moore, por otra parte, no fue expulsado, pero tampoco quedó ileso. Se le asignó a un programa de servicio restringido, sin patrullaje activo, bajo supervisión directa. Ingresó a un módulo intensivo de mentoría liderado por oficiales con formación ética y experiencia en gestión comunitaria. No fue un castigo, fue una oportunidad, pero una que tendría que ganarse paso a paso. Más allá de los individuos, el sistema mismo fue tocado. El Departamento de Policía eliminó formalmente los objetivos de productividad, esos números no escritos que presionaban a los oficiales a realizar más detenciones sin que importara su fundamento. En su lugar, se instauró un nuevo módulo de evaluación interna, medición de sesgos operativos.
Y ese módulo no sería controlado por los mismos superiores de siempre, sino por una comisión cívico-militar con representación de organizaciones vecinales, defensores de derechos civiles y veteranos. Maya Ellison no pidió estar en esa comisión, pero aceptó una invitación más compleja. Durante 6 meses lideró personalmente un adiestramiento conjunto entre fuerzas militares y cuerpos policiales locales. No desde el púlpito de una figura condecorada, sino desde el conocimiento técnico y el ejemplo práctico. Las sesiones no eran teóricas, incluían simulaciones de alto estrés, ejercicios de toma de decisiones en condiciones ambiguas, análisis de casos reales y debates sobre la diferencia entre autoridad y poder. Maya no hablaba mucho, no necesitaba. Su sola presencia, sobria, con su voz firme y su lenguaje directo, bastaba para cambiar el tono de la sala. Nunca acusaba, nunca se victimizaba, enseñaba, escuchaba y, sobre todo, exigía. La última sesión tuvo lugar en un auditorio municipal. No era una ceremonia, era una evaluación abierta. Los participantes, entre ellos policías jóvenes, veteranos, sargentos e incluso voluntarios civiles, presentaban conclusiones, aprendizajes, compromisos. Cuando llegó el turno de Dylan Moore, pidió la palabra. Caminó hacia el estrado con pasos nerviosos. Su voz al inicio vaciló, pero no leyó, no trajo hojas. Miró al público y con voz baja pero clara, dijo: «Durante mucho tiempo, creí que obedecer era suficiente, que seguir las reglas tal como las enseñaban era hacer bien mi trabajo». Hizo una pausa. Nadie lo interrumpió. «Hoy entiendo que obedecer sin conciencia también es fallar, que el silencio, cuando sabes que algo está mal, también es una decisión, y que proteger no es solo una función, es una responsabilidad moral». Hubo un silencio profundo. Maya, sentada en primera fila, no aplaudió, solo lo miró, asintió una sola vez. Era su forma de decir: «Lo viste, ahora es tuyo». Cuando la sesión terminó, los asistentes comenzaron a retirarse. Maya recogió su carpeta, saludó a algunos colegas y caminó hacia la salida. Ya en el vestíbulo, una niña de unos 8 años, de piel morena y ojos brillantes, se le acercó con timidez. Tenía en las manos una hoja doblada. Se la ofreció sin decir palabra. Maya la aceptó, se agachó a su altura y la desplegó. Era un dibujo hecho con crayones, una mujer de uniforme con 4 estrellas doradas sobre el hombro y una gran sonrisa. Sobre el cielo, un pequeño sol con ojos, y al pie, escrito con letra infantil: «Para que brille cuando la gente no te vea». Maya cerró los ojos por un momento, no dijo nada. Guardó la hoja en su bolso, justo junto al pase sin insignias que había usado aquel día. No por nostalgia, sino porque entendía su valor. No había victoria perfecta, no existía cierre absoluto. La injusticia no se deshace en 6 meses, ni en un ciclo de entrenamiento. Pero esa noche, mientras cruzaba en su coche el puente Memorial, con el río Potomac extendido bajo las luces de la ciudad, sintió una forma suave de alivio. No paz, no justicia completa, pero algo muy parecido a satisfacción profunda, porque la verdad había tenido un rostro, un rango y finalmente un lugar. Y en ese lugar, por fin, la dignidad ya no dependía del uniforme.